Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra. Qué bueno que estemos acá reunidos todas estas personas, hermanos, interesados en la educación en el hogar. Pero Dios está trabajando en Colombia en fortalecer la educación en el hogar. Y está trabajando de diferentes formas. ¿Qué venimos teniendo? Venimos teniendo un crecimiento grande en educación en el hogar. Hay familias cristianas que están empezando a educar y que ya educan. Mi esposa y yo, cuando vinimos en 2011 a Colombia como misioneros, Dios nos dijo, bueno, tienen que empezar a enseñar educación en el hogar. Lo primero que tienen que hacer es hacer un diagnóstico. Entonces nosotros como misioneros, pues ya conocíamos gente que hacía educación en el hogar porque somos misioneros. Y si usted está haciendo misiones y le toca irse a otro lugar, pues no puede tener los hijos en el colegio porque no puede ir, ¿cierto? Porque en misiones son 4 meses, por allá donde sea. Y usted va a dejar los 4 meses a sus hijos, no los puede dejar. Entonces es común que los misioneros pues hagan educación en el hogar. Pero no era tan común que hermanos hicieran educación en el hogar. Entonces empezamos a investigar y sí, habían unos que otros cristianos, algunos hijos de misioneros y otros. Pero lo que más encontramos fue humanistas, paganos. Y empezamos a encontrar una red y grupos de investigación. Y la primera vez que fuimos a algo así, para empezar a saber qué era lo que había en Colombia acerca de educación en el hogar, fue un congreso que hizo la Universidad Nacional, el grupo de investigación en educación alternativa, donde enseñaron puro humanismo. Gente que era tan humanista, que son tan humanistas que ni siquiera el humanismo del Estado les gusta, sino que son más extremos todavía que el Estado. Entonces, éramos como un mosco en leche. Y nosotros promovemos materiales de educación. Y entonces teníamos un stand en ese congreso, pero era todo el mundo pagano y un stand cristiano. Y la gente nos decía, nos miraba y decía, ¿qué están haciendo acá? ¿Bien? Y se nos burlaban. Pero Dios nos llevó a eso para entender, esto es lo que está pasando. ¿Sí? Eso fue para eso nos llevó Dios. Ahora, ¿qué respuestas vamos a tener como iglesia? ¿Bien? Y empezó entonces un movimiento. Empezamos a ver, esto está difícil, necesitamos enseñar más. ¿Bien? Y conocimos algunas familias, ¿sí? Y empezamos a orar con ellas. Y empezamos luego a conocer otra red que se llama En Familia, que también son humanistas. Y empezamos a mirarlos y ahí habían, digamos, era una red donde ya no era la Universidad Nacional, sino gente humanista y uno que otro católico y 3 parejas cristianas. Una de esas parejas nosotros, familias, digamos. Y luego de ello, una de esas familias se trasladó de trabajo a Medellín y quedamos 2. Pero esas 2 familias empezamos a trabajar bien en esa red, aunque eran la mayoría paganos y unos católicos. Empezaron a trabajar y a decir, oiga, pero es que no también es así, también nosotros como creyentes tenemos esto. Y al principio no nos aceptaban mucho, pero ya después empezaron como a hacerlo. Y fue tal que le propusieron a mi esposa y a la esposa de la otra familia que fueran parte de esas directivas, del equipo director de esa red, que es la red más grande de homeschool que hay en Bogotá. Bueno, era. Y ellas oraron y Dios les dijo que no. Sino que ahora tocaba empezar a animar a familias que lo hicieran. Y ahora en este momento existen varias redes, existen unas 8 redes cristianas de educación en el hogar en Bogotá. En 2012 no había ni una, ¿sí? Y son más de 4.000 familias cristianas educando en casa. Y Dios va a seguir haciéndolo.
Entonces, no estamos solos, pero todos estamos pionerando, pero no estamos solos, ¿sí? Hay gente que ya ha cometido errores y podemos aprender de ellos, ¿sí? Y también gente que va a tener nuestros mismos miedos y nuestros mismos desafíos. Dios está haciendo la obra. Bien, listo, entonces vamos a ver unas preguntas. Supongo que es una hermana la que pregunta esto. Dice, ¿cómo romper el paradigma de que no es la voluntad del Señor que yo deje el liderazgo en la iglesia para enfocarme en la educación de mis hijos? You know, it says in the scriptures that if a man, and I think a family, cannot take care of his own home, he is worse than an unbeliever. Porque la palabra dice que si hay alguien, algún creyente, alguna familia o alguien que no puede cuidar su propio hogar, es peor que un no creyente. Taking care of your home is not simply about the material things, Y cuidar tu hogar no es una cuestión solo de cosas materiales, but it means supply them the education that God commands you to give them. y también significa el suplir la educación que Dios nos comanda. So your home is your first sphere of priority. Entonces, su hogar es su primera esfera de prioridad. What Paul seems to suggest is that non-believers know this, even know this. Lo que Pablo está sugiriendo allí en la palabra es que inclusive los no creyentes entienden este principio. It's a natural thing to take care of your own house Es una cosa natural el que tú cuides de tu propia casa. before you take care of God's house. Inclusive antes de cuidar la casa de Dios. The Bible says if you're going to be a church elder, a deacon, or a bishop, La Biblia dice que si tú vas a ser alguien en la iglesia como un diácono o un anciano, you must first have your children and your home in order. tienes que tener primero tus hijos y tu hogar en orden. We have disobeyed that, haven't we? Entonces nosotros hemos desobedecido ese comando habitualmente. God can't bless our churches, our homes, or our nation if we do not simply read and obey. Dios no va a poder bendecir nuestros hogares, nuestra iglesia o nuestra nación simplemente porque no estamos obedeciendo esto tan simple. ¿Ok? Amén. Ahora hay una serie de preguntas que están todas, yo creo que juntas, tratan los mismos temas. Y bueno, así como resumiéndolo, ¿la educación en el hogar maneja un currículo específico o es libre de acuerdo a las capacidades del niño? El currículo no está establecido. De nuevo, es una cuestión individual. Va a depender de la edad, de la situación, de las características de la familia, del tiempo, de la agenda que tengan los padres. Y ese currículo va a darse de una forma específica en cada familia. Se tienen énfasis, por ejemplo, en arte, o algunos en escritura, o algunos en deporte, o algunos en religión. Entonces hay algunos énfasis, pero no hay un currículo preestablecido. I want to give you 7 things that will help you discern. Entonces yo voy a darles 7 cosas específicas que los van a ayudar a ustedes a decidir qué usar. This is for all ages. Esto es para todas las edades. Does this material encourage love for God? El primero es si ese material aumenta o anima el amor a Dios. Does it grow a love for God's word? Ese material hace que amemos más la palabra de Dios. Does it grow a love for creation? Y también cultiva ese material el amor por la creación, A love for nature. el amor por la naturaleza. Does it promote a love for family and home? Eso también promueve el amor para la familia y el hogar. Does it encourage love for learning? Promueve el amor para el aprendizaje.
does it promote love for others, También promueve el amor para otros. charity for others, Promueve la caridad, el amor para Christian otros. love and respect for others? El amor cristiano y el respeto por otros. And finally, does it promote love for liberty? Y ese material promueve amor por la libertad. So those are ideas that are foundational, fundamental to everyone's life. Entonces esas ideas son fundamentales para la vida de cada persona. Vamos a recapitularlas, yo creo, para que tengan las 7 en la lista, ¿cierto? May you repeat one by one. Love for God, El amor a Dios, love for God's word, el amor a la palabra de Dios, love for creation, el amor a la creación, love for home and family, el amor al hogar y la familia, love for learning, el amor al aprendizaje, love for others, el amor a otros and love for liberty. y el amor por la libertad. And whether you buy a book for them to read for themselves or buy mathematics materials, search to see if it is evolutionary, atheistic, or does it give God the glory for all that they're learning. Cuando ustedes van a comprar un libro para que ellos lean, o un libro o un material de matemáticas o cualquiera, tienen que verificar que si ese material tiene una visión, una cosmovisión ateísta, si evolucionista, o anima es el amor a Dios y al aprendizaje. Hay muchos materiales. O sea, uno dice, uy, pero va a ser homeschool, ¿qué hago? ¿Sí? Hay muchísimos, muchos. Hay un estudio de una hermana en Perú que dice, es un libro que dice 101 currículos en español para el homeschool. ¿Sí? O sea, lo que hay mucho, pero tú tienes que seleccionar qué quieres. ¿Sí? Entonces, por materiales no nos debemos preocupar, sino cómo escogerlos. Inclusive, si tú tienes un buen razonamiento, puedes inclusive partir, ¿sí?, de algún material, ¿sí?, viejo, no necesariamente nuevo, inclusive de otro país, depende, pero materiales es lo que hay, o sea que no hay que preocuparse. Bueno, tú levantaste la mano, pero aquí con... Sí, las preguntas las vamos a hacer por escrito para poderlas leer acá, para seguir el orden. Una pregunta que hacen muy recurrente es los horarios. ¿El homeschooling tiene un horario establecido? ¿Las materias que se dan, si algún niño no gusta de la materia, se debe seguir dándole? Preguntan varias veces acá. Then there's 2 questions. Well, there are reasons why a child doesn't love a subject or like a subject. Una razón por la cual un estudiante, un hijo, no le gusta una asignatura, una materia, Much of the time is because it's not being taught very well. es porque la mayoría de las veces no se les ha enseñado correctamente, We teach too much. porque enseñamos mucho. We do too much busy work. Hacemos mucho trabajo ocupado, o sea, nos ocupamos mucho en hacer mucho trabajo. This is my advice when young couples begin at maybe age 4. Y esta es mi sugerencia o mi recomendación cuando parejas jóvenes van a empezar a educar en casa más o menos a los 4 años de sus hijos. Foundational to the academics Porque a los 4 años se pone el fundamento de lo académico. is reading from phonetics. Es que ellos puedan luego aprender a leer a partir de los fonemas And counting. y también puedan contar. And then on top of that, after that, first just oral counting and oral phonetics. Entonces a los 4 años es solo contar oralmente y pronunciar oralmente los fonemas. First way of learning is hearing. Porque la primera forma en que se aprende es escuchando, They learn from oyendo. hearing. Porque aprendemos por oír a alguien. Read aloud. ¿Sí? Entonces léales en voz alta a ellos And choose a variety of books. y escoja una variedad de libros. Science books, Libros de ciencia, storybooks, libros de historias, Bible stories, libros de historias bíblicas. do art. Haga arte. But remember, use those 7 ideas to discern which books to read aloud and which
not to touch. Pero recuerden esas 7 ideas que les dije, aplíquenlas al escoger qué libros van a tener para leerles y también para evitar libros. Books que with no. beautiful art. Busque libros con ilustraciones o arte muy bello. Take them outside. ¿Sí? Saquen a sus hijos afuera. Take them to the park. Llévenlos al parque. Take them to the zoo. Llévenlos al zoológico. To the gardens. A los jardines. Show them things. Muéstrenles cosas. Play ball with them. Jueguen pelota con ellos. Teach them to catch. What? Catch ball. Jueguen a capturar la pelota. Teach them to play soccer. Jueguen fútbol. Football, yes. Fútbol, yeah. Not American football. No, fútbol americano. Teach them to be physically balanced with a good coordination. Enséñeles que tengan un balance físico con buena coordinación. Todos estamos hablando de niños de 4 hasta ahora. Now, academics for 4-year-olds. Entonces ahora, esto académico para los de 4 años, 15 minutes a day. 15 minutos de clase de homeschool al día. Yeah. ¿Listo? No necesitas más. They can't sit still for more than that. Ellos no necesitan más. They get tired in their minds. They have to use their minds and they get tired. Ellos se van a cansar en su mente en lo académico porque ellos están aprendiendo a usar su mente en lo académico. Do a few sounds from phonics. Por ejemplo, hágale algunos sonidos para fonemas. Repeat, repeat, repeat. Y se lo repite y repite el Until sonido. they Repite. know it without thinking. Hasta que ellos lo puedan hacer sin pensar. Slowly. But the Bible says to teach children a little bit at a time. La Biblia dice que enseña a los hijos un poquito a la vez. And so we have here, then you do count to 10 Entonces vamos a contar hasta 10 orally. oralmente. And every day, same thing, same Y thing. cada día lo mismo. And maybe after 2 weeks you count to 30 or count Y de to pronto, 20. después de 2 semanas, él ya puede contar hasta 20. They count before they write. Ellos tienen que contar antes de escribir. They learn the sounds before they write the letters. Ellos tienen que saber los fonemas, los sonidos, antes de escribir las letras. And read to them for 5 minutes. Y léeles a ellos 5 minutos. Close the book. Cierras el libro. No more. No hay más clases. Come back the next time. Y vienes de nuevo el siguiente día a la siguiente 5 clase. more minutes. Same Sí. book. Listo, la siguiente vez lo mismo, el mismo libro, Don't 5 read minutos. the whole book at once. No le leas todo el libro de una, But every time you read, pero cada vez que lees, teach an idea from the book. enséñales una idea a partir del libro. One idea a day. Una sola idea por One día. good idea a day. Una buena idea fundacional por día. About the universe. Estás leyendo ciencia acerca del universo, About God. acerca de Dios, About plants. acerca de las plantas, Depending upon the book. algo que provenga del libro, que tú puedas Every interpretar. day, a little bit at a time. Cada día un poquito. You increase when they master what you've already taught. Tú solo puedes incrementar una vez observes que ellos ya masterizaron lo que tú les enseñaste. Masterizar es hacerlo sin pensar. They should be reading by 5 or 6. Ellos deben estar leyendo, a la edad de 6 empiezan a aprender a leer. And being able to. Aquí 5 en Colombia, ¿no? Hay 6 en Gringolandia. And at age 5, A la edad de 5, next year, o sea, al siguiente año, 20 minutes, vamos a hacer clases de 20 minutos. and they can count to 100 already. Ya deben saber contar hasta 100. Then you begin the concepts of addition. Y empiezas a enseñarles conceptos para prepararlos hacia la suma. Flashcards are good. Memorization is good. Ahí es bueno las flashcards, las cartas de impresión se llaman como fichas mimográficas, ¿cómo se llama? Okay. So, Mnemotécnicas. I think you can do this
You know this, right? You can count to 10. Right? Yo creo que ustedes pueden ser maestros de esto, ustedes pueden contar hasta 10, ¿cierto? So you can teach. Entonces, como ya puedes contar hasta 10, ya puedes And enseñar. so you add little by little, one Entonces time. vamos You poco a poco. don't need a PhD No, from the university to teach a child to count to 10 No necesitas un doctorado de la universidad Or para even- enseñarles a tus hijos a contar hasta or 10, to 100. ¿sí? O hasta Sí. 100, But it doesn't have to be all at one time. ¿sí? Pero no tiene que ser todo al mismo tiempo. Teach them to tie their own shoes, Tienes que enseñarles a que ellos se amarren sus make propios their own zapatos, bed, a que tienda su propia cama, put their toys away, a que ordene o ponga los juguetes en el puesto, to wash their own hands. que se laven sus They're propias not manos, babies anymore. Ellos no To saben eso. feed themselves. que logren comer ellos mismos. That's part of home education. It's Eso es not a parte school. They don't de- teach that at school. Eso es parte de la educación en el hogar, eso no lo aprenden en el Right? You're a colegio. family. You do things together. Ustedes son una familia, ustedes hacen cosas juntos. You wash together, clean together. Sí, lavan, tiene que lavar con ellos, tiene que limpiar con ellos. Whatever father does, he takes the boys. Cualquiera cosa que haga el papá, llévese a los niños. a las Whatever niñas. mother is doing, take the girls to do it. Cualquier cosa que esté haciendo la mamá, tómense las niñas y háganlo. But you pray together and you play together. Ustedes oran juntos y también juegan juntos. And this is home, love of home, Esto es el amor al hogar, esto es And- hogar. bonding with each other, Y aquí entonces buscamos esos vínculos unos a getting otros. close to each other, growing together. Nos acercamos y hacia lo íntimo. So by the age of 7, 8, you can go 30 to 40 minutes. Entonces, estamos hablando de los tiempos, ¿no? Entonces, de los 7 a los 8 años ya puedes hacer una clase, una enseñanza, digamos, de 30 a 45 You don't have to teach every day. No tienes que enseñar. So right. And so maybe we are in age 9 and 10, you can go an hour and a half. Entonces, de los 9 a los 10 ya puedes dar una hora, hora y media. But you're also finding materials where they can teach themselves. Y también empieza a encontrar materiales donde ellos puedan aprender por ellos mismos. Books that they read the directions Por ejemplo, libros que tengan una instrucción and they do the work. y ellos hagan el trabajo, o libros que tengan guías de estudio con instrucciones They don't depend on y you. ellos hagan el trabajo. Aquí ella dice hora y media, pero no es hora y media en una sola materia, ¿no? Usted tiene que ver qué material le va a dar y ponerlo. You will always teach them, but not all the subjects. Entonces, usted siempre debe estar enseñando, pero no siempre debe está enseñando todas las materias. So God will guide you. Dios entonces los va a guiar. And this is opposite of man's wisdom. Y esto es opuesto a la sabiduría del hombre. But God knows children, Porque Dios conoce a sus hijos what they can know and how they can learn. y sabe que ellos pueden aprender y saber. So education is not to be stressful, burdensome to the child. Porque la educación no debe ser estresante y molesta para los hijos. They to love learning. Ellos tienen que lograr, o sea, tú tienes que lograr en ellos que amen aprender. When they start asking for more, Cuando ellos empiezan a preguntar That's más, that's when I stop. ahí es cuando paras. When they want more ice cream, Cuando ellos quieren más helado, that's enough. ya es suficiente, no tienes que darle más. One more bite of ice cream, Sí, cuando le diste helado y quiere más, and ahí es they suficiente. will get sick. Sí, porque se come eso y ya van a estar It's enfermos. good for them to want more Sí, es bueno para ellos creer en una más. because you're doing well. Pero cuando ellos están pidiendo más, eso quiere decir que lo estás haciendo bien. But they know that's enough. Pero ellos saben que ya es suficiente. You want to keep them wanting more. Porque usted lo que tiene que lograr es que cada día ellos quieran So you, algo más, o sea, quieran venir al otro día a la siguiente clase. you know your child. Ustedes conocen a sus You know hijos. how much they can bear, Ustedes conocen qué tanto ellos pueden recibir. how much more to add and how much more not to add. ¿Sí? Y usted entonces va a saber en qué momento debe adicionar más aprendizaje y en qué momento no. Every child has their own added temperament. Porque cada hijo tiene sus propios temperamentos y sus propias formas. You have liberty to give music lessons. Ustedes tienen, por ejemplo, de pronto usted no está capacitado para dar clase de música Dance lessons. o clase de danza. You can't do that when they go to Ustedes, school.
ustedes no puede, usted lo debe hacer, pero no lo puede hacer. Does that give you an idea? ¿Sí? Entonces, en ese caso, contactas a alguien. Bien, entonces más o menos eso da una idea. Okay. Think about it. Bien. Yo le voy a, digamos, ya una vez, a veces uno puede hacer, en el caso de nosotros, de mi hija mayor, les voy a decir no es que tengan que hacerlo así, ¿no? Acaban de escuchar que hay una individualidad. Pero, ¿nosotros qué hacemos? Les voy a decir, un día de homeschool, en el cual yo esté en casa, porque a veces no estoy. Yo me levanto primero, ¿sí? ¿Y qué hago? Hago mi devocional, voy al baño, hago el devocional y hago la fruta de mis hijas, y mi fruta y de mi esposa, y le hago café a mi esposa. Una vez está la fruta servida, el café de mi esposa listo, entonces despierto a mis hijas. Ya son más o menos las 7. Comen la fruta, 7:30. Ellas se van a bañar y se van a vestir. No han comido solo fruta de desayuno, no, hasta ahora. Yo, mientras ellas se bañan y se visten, ¿sí? Entonces yo preparo el desayuno. Entonces ya son las 8. Ellas todavía no se han vestido, todavía están en su baño y vestido. Yo despierto a mi esposa, ¿sí? Entonces ella yo ya le llevo el café antes ella está dormida, pero le llevo su café, entonces ella hace así, se toma el café y a las 8 se desayuna. Mi esposa, yo y todos, 8 y pico. Bien, listo. Son las 8:30. ¿Sí? A las 8:30 yo me voy a bañar. ¿Sí? A las 9 estoy listo para hacer el devocional familiar. ¿Sí? No siempre yo estoy en el devocional, o no siempre estamos todos juntos, pero trato de estar juntos. Bien. 9:30, listo. A veces no hay devocional familiar, sino ellas hacen su devocional. No todos los días, solo un día a la semana es fijo. Otros días depende cómo sea la semana, o depende si están mal comportadas, o depende si están buen comportadas y quieren saber algo. Por ejemplo, ahora estaban interesadas en algunos temas, entonces hicimos varios familiares para explicarles, porque querían. Listo, 9:30. Listo, entonces tienen su primera clase. Su primera clase es Biblia, de 9 a 9:30, la mayor. ¿Sí? Listo, tiene Biblia. Media hora le damos de Biblia, mucho. ¿Sí? Pero realmente tiene 3 partes. Una es lectura, otra oración, ¿sí? Y otra, tiene 3 partes. Las 10. Y ahí tenemos 2 clases de 15 minutos. Son las 10:30. A las 10:30 tienen 15 minutos de juego, de descanso y juego y dar. Y luego, ahí son las 10:45. Tenemos clase hasta las 11:30, 3 clases de 15 minutos cada uno. ¿Sí? Son las 11:30. ¿Sí? Tienen otros 15 minutos free, libres, y luego ahí vamos, otras 3 clases de 3 materias hasta las 12:30. Listo, 12:30 recogen sus cosas. A la 1 deben haber recogido todo, deben saber qué van a hacer en la tarde, alistar lo que van a hacer en la tarde, y a la 1 almuerzan. Bien, entonces ¿a qué hora mi esposa hizo el almuerzo? ¿Sí? Si ella está dictando clase. Entonces las clases después de las 10:45 son autoaprendizaje. Ellas mismas hacen todo, y ahí cerquita de la cocina, y mi esposa la está mirando y ella está haciendo el almuerzo. ¿Listo? Almuerzan. Y en la tarde tienen clases afuera, no todos los días, pero algunos días. Tienen música, o tienen danza, tienen teatro, y tienen equitación. Ahora les gusta a los que querían algo de animales. Y ya, eso tienen. O deporte, a veces tienen deporte. A veces no tienen nada. A veces tienen que irse con los papás porque te puedes caer una vuelta. ¿Sí? Entonces eso. Solo tienen un día clase afuera, los jueves. ¿Ok? ¿Listo? Pues más o menos eso es un día. ¿Sí? Entonces eso es. Pero mis hijas ya son... esta es mi hija mayor, que ya tiene 10 años, ya es más grande. ¿Sí? Entonces ya casi todo es autoaprendizaje. ¿Sí? Son algunas cosas les explicas y solitas. Bueno, una pregunta muy frecuente es: ¿cómo alguna familia que está en un tipo de educación conocido, secular, pasa al homeschooling y no tienen experiencia? ¿Qué se le puede aconsejar a una familia que está en ese proceso? What is your advice to a family that in this time have their children in the secular state education and now decide to begin home education? That is possible and is not uncommon.
Esto es posible y no es poco común. The advice is that, first of all, you are convinced and by conviction that it is your decision to make, not theirs. Lo primero es que usted esté convencido de que esto, ustedes como padres, esta es su decisión y no es la decisión de sus hijos. There must be not only the sense of God's call to you for this education, No solo ustedes tienen que tener ese sentido como que Dios los ha llamado a educar en casa, en hogar. that you sense the wisdom in the idea of home education, Sí, y que usted también sienta la sabiduría de Dios en la idea de la educación en el but you hogar. must also educate your child in the consequences of not doing so. Sí, y también que ustedes hayan educado a sus hijos en las consecuencias of not doing, Doing home education. o que ustedes también hayan educado a sus hijos en las consecuencias de no hacer educación en el hogar. O sea, que sus hijos sepan que ¿por qué usted está haciendo esto? Sí. You must, okay, all right. ¿Ya? You must be honest with your children Ustedes deben ser honestos con sus hijos and explain your discomfort with the way they're being educated now. y expresarles su diferencia, su inconformidad con la forma en que ustedes les habían dado educación hasta ahora. Perhaps you're observing certain things and habits forming in your children. De pronto usted se da cuenta de esto es porque usted ahora está observando ciertos hábitos y ciertas decisiones en sus hijos que no quiere, And que no quiere que las tengan. bring them to an understanding of your cause. Entonces tiene que ustedes venir, traerlos a ellos a que ellos entiendan las causas de la educación. And the positive aspects of being home with you and being educated by you, which is not possible at the school. Y también enseñarles los aspectos positivos de la educación en el hogar que no son posibles en el colegio. Ask that child, what are you interested in Entonces, doing les preguntas a tu hijo en qué estás interesado aprender that you don't have opportunity now to do? y en qué estás interesado que ahora con la educación que tienes pues no lo puedes hacer. That's what we want for you, what you're interested in. Eso es lo que queremos ahora para ti, que puedas desarrollar ese interés que tienes, Something productive, algo en que seas productivo, something that would develop some talent, ability they have, algo en lo cual ellos puedan desarrollar un talento o una habilidad que tengan that you possibly could provide or help him achieve. y que ustedes tengan las posibilidades de ayudarlos a ellos y pues lograr que que ellos lo hagan. Athletics. Por ejemplo, está interesado en atletismo. Now, I get the understanding that some schools start at 7 a.m. in the morning Yo aquí entiendo que hay algunos colegios que empiezan a las 7 de la mañana and they end about 2:30, y acaban a las 2:30 and they have homework until 10 o'clock y at luego night. tienen tareas hasta las 10 de la noche. When are you going to have music lessons? Sí, entonces, ¿en qué momento va a tener las clases de música? When are you able to go on a special excursion, ¿Cuándo va a ir a una excursión? go camping, ¿Cuándo va a ir a hacer el camping? teaching things? Sí, ¿cuándo se les va a enseñar cosas enseñables? You see, so there is a positive benefit in home education for them. Entonces tienes que mostrarles lo positivo y el beneficio de la educación en el hogar. So that needs to enter into the discussion, and the fact that the decision is the parent, but it would be wise to ask first their input, but it's still your decision. Otro hecho importante es que ellos entiendan que la decisión de su educación es de los padres. Es importante que ustedes les comuniquen todo esto, pero ellos deben entender que ustedes son los que tienen la autoridad de la educación de ellos. And in your preparation for home education, include their opinion. Y en la preparación, o sea, el diseño del currículo
que usted va a hacer en su educación en el hogar, tome en cuenta la opinión de ellos. You work together in making it happen. Trabajamos juntos, ¿sí?, para hacerlo posible. You're not neglecting his thoughts or his feelings. No estás ignorando sus pensamientos o sentimientos. Hay una buena pregunta que se hace es, ¿qué pasa en los casos que uno de los dos padres no está de acuerdo? ¿Y cuál sería la función de los dos padres en la educación en el hogar? You cannot do this No, o sea, no puedes hacer educación en el hogar is- si no están de acuerdo, until both parents are in agreement. hasta que ambos estén de acuerdo. So there much prayer and consideration is involved. Entonces, ahí debemos tener en cuenta más oración y también considerar la situación. But God has his timing, Pero Dios tiene sus tiempos and each spouse prays for the other. y una pausa, digamos, un tiempo en que aún no se logre, sí, pero está preparándolo para que se logre. I have worked with a family Yo he trabajado con familias whose husband que su esposo wished to have home education. quiere tener educación en el hogar The mother did not, y la mamá no quiere. and he did not impose it on her. Pero él entonces no se lo impuso a ella. He waited and prayed Él esperó y oró and sought God's ability to change her heart. y Dios trabajó en cambiar el corazón de ella. And it was a while, ¿Sí? Y fue difícil, but God answered prayer, pero Dios escuchó la oración and they worked together. y luego trabajaron juntos. I had another family Tengo otra familia the mother and children wanted home education, que la mamá y los hijos querían educación en el hogar, but the father was not convinced that was good. pero el papá no estaba convencido que eso fuera bueno. He had me once a month come to lunch Entonces, él me invitaba una vez al mes a almorzar. for 2 years, 2 años, asking questions, preguntándome cosas, discussing, discutiendo conmigo. and inquiring. He's asking questions. Y seguía preguntando cosas. Took 2 years of lunches Y yo tuve 2 años de almuerzo. that he realized his daughter was 9 years old when we started. Y cuando ellos empezaron, ya su hija tenía 9 She años. wasn't until 11 she got to be homeschooled. O sea, empezamos a almorzar a los 9, pero solo hasta que ella tuvo 11 tomaron la decisión de educar en el hogar. But God had to work on his heart. Pero Dios tuvo que trabajar en su corazón. And the wife waited and complained sometimes, but Y waited. tocó esperar y él también se quejó algunas veces, But she was in submission to his objection. pero ella estuvo en sumisión a su objeción. Remember that women are always right, Recuerden esto, las mujeres siempre están bien, but it is Pero- not about who's right and wrong. pero la familia no es acerca de quién está bien o quién está mal, It's about who is responsible for the decision. es acerca de quién es responsable de la decisión, The man always has the last word. porque el hombre siempre tiene la última palabra, He's the leader. porque él es el líder. And so if you honor that law, Si usted honra esa ley, God will honor that obedience. Dios va a honrar esa obediencia. And it will bless the home and bless the children to see that mother and father are always together. Y eso bendecirá el hogar y bendecirá a los hijos, el ver que el padre y la madre están juntos en ello. And the second question was, what is the duty of each one? Father. Well, the father is the principal of the home. Entonces, el padre es el rector de la educación en el hogar. And in most schools, the principal Y en la mayoría de colegios, el rector is the fundraiser. He raises es money el que for the recoge school. también el dinero para el colegio. Yeah. And the mother is the teacher. Y la mamá es la maestra. But he approves of what is being taught. Pero él aprueba qué es lo que se está He enseñando. knows what's going on. Él debe saber qué es lo que está pasando cada día. Yes, and if he has knowledge and is a natural teacher himself, he can enter in, but his main priority is
laboring for the work that is being done in the home. Y él también enseña las cosas naturales por ser hombre. También puede enseñar alguna materia, alguna clase dependiendo de su horario, pero su prioridad personal es el trabajo que tenga para proveer al hogar. And if he's capable of explaining mathematics and doing projects with the children, that's good. Ellos a veces son los que enseñan matemáticas o hacen proyectos especiales con los hijos, y eso es bueno. But to honor his position as the head of the home and as the father, I think we need not to pressure him to engage in actual academics teaching. Y el hecho de honrar esa posición de él como padre en la familia puede incluir el no presionarlo a él en que se envuelva directamente en lo académico. The men work very hard Porque from morning till los hombres end of trabajan day. harto desde la mañana hasta la tarde. No. And so do mothers. Y también las But madres. they're together in the effort. Sí, pero estamos juntos en este esfuerzo. Mothers are natural teachers. Porque las mamás son maestras naturales. And because God made them mothers. Porque Dios las hizo mamás. Ujú. Bien. Other question. Bueno, otra pregunta que se encuentra bastante es un poco acerca de la acreditación de los años y un poco acerca de la entrada a la universidad de los niños. Bien. Entonces, no sé si Oscar, que Yo creo que me toca responder esa a mí. This is a question about accreditation here in Colombia, then I have to answer. Bien, hay tres aspectos de pensamiento para poder responder esta pregunta. El primero es, ¿por qué o por qué debemos tener una acreditación? Ese sería el por qué necesito una acreditación. El segundo es, ¿para qué la necesito? ¿Sí? ¿O para qué la quiero? Y el tercero es, ¿cómo lo hago? Entonces, si vamos a la ley aquí en Colombia, no, vamos primero a la ley, no, esa es la ley, es el segundo. Vamos a la Biblia primero. Quien acredita la educación de sus hijos son los padres, no un tercero, no el Estado, no un otro maestro, no otro colegio. ¿Qué es acreditar? ¿Sí? Respaldar con mis posesiones. Eso es acreditar, respaldar con mis posesiones. Entonces, yo acredito con lo que tengo, lo que he hecho. Por eso, ¿sí?, debemos tener pruebas de lo que hemos hecho. O sea, yo tengo que tener un folder donde guarde, mire, esto es lo que se ha hecho, y yo mirar y, claro, esto es lo que se ha hecho. Entonces, nosotros somos los que acreditamos. Ahora, ¿para qué yo necesitaría una acreditación? Ahí voy a la ley. En Colombia solo se requiere una acreditación de haber presentado un examen que se llama Prueba Saber 11 para entrar a algunas universidades. Es la única acreditación que se necesita. Usted no necesita acreditar primaria, bachillerato, nada. Pero, ¿sí? Pero primero, no todos los hijos van a ir a la universidad. Porque no es que usted estudia y va a la universidad, no. Solo vas a la universidad si quieres profundizar en algo. ¿Sí? Bien, primero. Segundo, no toda la gente estudia en Colombia. No toda la gente estudia en universidades colombianas en Colombia. Usted puede estar en Colombia estudiando en otra universidad que no sea colombiana. Pero, sí, tercero, no todas las universidades exigen la prueba Saber 11. Por ejemplo, usted en la Universidad Nacional no necesita haber presentado el ICFES. Usted necesita presentar el propio examen de ellos. Entonces no necesita acreditación. ¿Bien? Pero, ¿qué sucede? El cuarto es, ¿qué sucede si él quiere estudiar en una universidad que necesita haber presentado la prueba Saber 11? Entonces, tres escenarios. El primero, la ley dice que para presentar la prueba Saber 11, usted tiene que, primero, o la primera posibilidad para presentarla es ser mayor de edad y tener cédula. Es decir, usted puede nunca haber estudiado, pero tiene cédula, puede presentar las pruebas Saber 11. ¿Listo? Pero normalmente los niños están acabando su etapa escolar entre los 15 y 16 años. Usted no se va a poner a esperar 2 años a que cumpla los 18 para poder presentar las pruebas.
¿Ven? Pero esa es una posibilidad. La segunda posibilidad es provenir de una institución educativa reconocida por el Estado colombiano. Hay dos tipos de instituciones educativas reconocidas por el Estado colombiano: un colegio ante el Ministerio de Educación o un instituto de validación. Entonces, usted puede escoger cualquiera de las dos. ¿Qué escoge? Por ejemplo, usted puede hacer un convenio con un colegio y pagar la mitad de la pensión durante el grado 10º y el grado 11 y le dan sus guías, y si él paga los exámenes, listo, se graduó y proviene de un colegio ante el ministerio. Eso es más costoso y dura más tiempo. O hacer 4 sábados o 8 sábados, instituto de validación, validar el 11 y listo, paga y listo. Y con eso, entonces puede presentar las pruebas Saber 11. ¿Ven? Listo. Tercero, ¿sí? El tercero. Usted también, hay otra forma de presentar esas pruebas, y es que usted las puede presentar en otro país y homologarlas acá. Esa es otra forma. También usted a veces está en otro país o ¿sabe qué? Yo voy a mandar a mi hijo de intercambio allá a Gringolandia, ¿sí? Y para que aprenda inglés, o cualquier cosa, y allá presenta la prueba, ¿sí? Y listo, esa prueba también le sirve para acá por convenios institucionales. ¿Ven? Entonces, eso es la ley. Pero, ¿por qué la quiero? Para estar seguro de lo que enseñé. ¿Quién decide qué es lo que debo enseñarle a los hijos? ¿El Estado, el colegio o yo? Yo. ¿Sí? Entonces nadie puede verificar mi currículum. Yo decido qué les enseño. Pero, ¿y qué pasa si yo no les enseño y ellos quieren luego presentar las pruebas Saber 11? ¿Qué tal que yo no les enseñé química orgánica y allá les salga química orgánica? Yo ya desde noveno sé lo que va a hacer. Bueno, oremos, de pronto lo becan en otro lado. Bueno, pero si va a entrar a una universidad acá, entonces yo tengo que empezar a enseñarle química orgánica, lo que le van a preguntar, ¿sí? Bien, si quiero que haga eso, ¿sí? ¿Correcto? Entonces ahí debo enseñarle. Bien, esas serían las 3 cosas. Pero no necesitamos acreditar nada. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero? Usted, cada vez que hay pruebas Saber 11, una en el primer semestre y una en el segundo semestre, usted puede comprar la acreditación o el examen de cualquiera. Entonces, mira, está en tercero de primaria, entonces va a comprar tercero. Paga 70,000 pesos en el Banco Popular y el día de la prueba Saber 11, o sea, el día del ICFES, usted se presenta en tal lugar, pero no le dan la Saber 11, sino le dan la de tercero, y su hijo hace tercero y pasó, y listo, le certifica la Secretaría de Educación, vale 70,000 pesos. Pero también un colegio le puede hacer un examen, vale como 400,000 pesos, pero también lo puede hacer, ¿sí? ¿Pero para qué? Eso es lo que usted tiene que saber. Ojo, pueden haber gente que le diga, tiene que acreditarse, porque hay gente inescrupulosa que le dice, tiene que acreditarse, y yo le vendo la acreditación, ¿sí? Porque es un negocio. No, la ley no exige nada. Pero si usted quiere acreditar algo, a veces usted está haciendo educación en el hogar y luego le tocó viajar o no puede en este año y quiere escolarizarlo, entonces le van a pedir un certificado. Pero generalmente le piden un certificado, pero generalmente no le piden un certificado, sino el colegio le hace su propio examen, a ver si él puede entrar. ¿Listo? Pero si le piden un certificado, entonces le toca ir y certificarse y tal, si lo va a escolarizar. ¿Bien? Bueno, una pregunta que también se hace bastante es si un niño es educado en casa, ¿va a tener problemas de socialización? Okay, what happens if children they are in home education? What happens with the socialization? The word socialization is another deceiving term. La palabra socialización también es una palabra malentendida. There's a difference between being sociable, likable, friendly, than socialization. Hay una diferencia de concepto en lo que es ser amigable, amable, social, que la socialización. Socialization is part of the philosophy of the secularist educators today. La socialización es un concepto de la filosofía de educación secular hoy. It really means to train a child
to be a part of a group. La socialización significa enseñar a un niño a ser parte de un grupo To not see himself as an individual, y que no se vea a sí mismo como individuo, sino como parte de una That- masa, un grupo. that his life is interdependent with others. Que su vida es interdependiente de otros. So socialization is like bonding into one mass. Socialización es como vincularlo en una sola masa. They're not complete unless they're part Ell- of a group. Ellos no son completos, sino son parte de un grupo. An individual means someone who is whole and complete and unique to himself. Pero Unto himself. individuo significa alguien que es como por sí mismo único y completo y por sí mismo. It's against our creation. Entonces socialización es en contra de nuestra creación. And so they go into a room Entonces ellos van a ese grupo with children their own age, con niños de la misma edad and they do everything together at the same time. y todos hacen lo mismo al mismo tiempo y todos juntos hacen lo mismo al mismo tiempo. They have snacks at the same time. Todos tienen merienda al mismo tiempo, They play at the same juegan time. al mismo tiempo, They go to the restroom at the same van time. al baño al mismo tiempo, They nap at the same time. tienen siesta al mismo tiempo. And this is how ridiculous this gets. Y esto es qué tan ridículo es esa idea. In a classroom, En el a salón, child raises his hand un niño levanta la mano, and tells the teacher, I need to use the restroom. entonces le dice al maestro, necesito ir al baño. And the teacher will say, you did not use it when everybody else used the restroom. Entonces el maestro le dice, tú no fuiste, no lo usaste cuando todos fueron. You have to obey and do what everybody else does. Tú tienes que obedecer y hacer lo que todos hacen. And they'll say, no, you may not go. No, entonces le dice, no, no debes ir, no puedes ir. Does everyone in your house go to the restroom at the same Entonces, time? ¿en su casa todos van al baño al mismo tiempo? No. It's unnatural. Entonces, es lo que se hace no es natural. But they're conditioning them Pero ellos los están condicionando. as if they were an animal. ¿Sí? Porque se basa en la filosofía evolucionista de que that- ellos son animales. Their social safety is like animals in a herd. Porque la seguridad socialista es como la seguridad de los animales en la manada. They study animals Ellos estudiaron los animales so they know how to teach your children. para saber cómo enseñar a sus hijos. And animals move in groups Y los animales se mueven en manadas for their survival. para sobrevivir. But man is not animal. Pero el hombre no es un animal. He's not a part of plants and No animals. es parte de los plantas y animales. He is above Él está sobre ellos, plants and animals. de las plantas y animales. But that is the philosophy of atheistic Esa education. es la filosofía de la educación ateísta. And if he gets behind, if he's too slow, Y esto se va enseñando de una forma muy despacio, pero muy... then he's slowing the whole group down. y luego esto ya lo hace todo el grupo. So if everybody moves together, then everybody is the same speed. Entonces, si todos se mueven igual, todos van a moverse a la misma velocidad. They need to contribute to the group. Cada persona tiene que contribuir al grupo. That kind of instruction leads to socialism. Este tipo de instrucción es lo que fundamenta hacia el socialismo. So it has nothing to do with being friendly and kind and sociable with other people. Entonces, la socialización no tiene nada que ver con ser amigable, amable y bondadoso con otra gente. And in a herd, if you're weak, you get eliminated by wolves and predators. Y entonces, la idea es que si tú estás solo vas a ser eliminado por los lobos y los predadores. Or you don't get to go along with the group and you're eliminated O si tú no quieres ir a donde el grupo está, entonces tú eres eliminado por el because you grupo. can't survive. ¿Sí? Porque entonces no vas a poder sobrevivir. So socialization is what you do not want. Entonces la socialización es lo que ustedes no quieren. Bien, yo voy a hacer una...
Entonces, listo, ella explicó perfectamente lo que es la socialización desde el punto de vista de pensamiento. Pero nosotros no entendemos la palabra así en Colombia, aunque lo que dijo ella es totalmente verdad. ¿Qué entendemos? Ay, es que ¿cómo lo va a hacer homeschool? Va a hacer educación en el hogar, entonces el niño va a estar por allá entre una burbuja y no va a hablar con nadie. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Sí? ¿Cómo entonces ellos lo que necesitan es compartir con pares? ¿Sí? Lo social, ¿sí? O el vivir en sociedad, lo enseñan son los adultos. Porque ¿quiénes saben ya vivir en sociedad? ¿Los niños? Los adultos. Entonces, en educación en el hogar ellos van a aprender más a saber vivir a sociedad. Usted puede observar, si alguien está haciendo educación en el hogar, va a ver el léxico que tienen esos niños, van a ver las maneras que tienen y van a ver que pueden hablar con un adulto como cualquier persona, mientras que los niños del colegio todavía con los adultos no hablan tanto. Pero ¿cómo lograr que ellos sí puedan tener tiempos de compartir con otros niños respecto al juego y ver otros comportamientos buenos y malos? ¿Sí? Entonces lo mejor es que empiecen a compartir con sus familiares, porque al menos usted sabe cómo son, y si son los primos destructores, pues usted ya sabe y guarda los juguetes, ¿sí? Es lo primero. Entonces comparte con sus primos, ¿sí? Pero si sus primos estudian en el colegio, entonces bueno, el fin de semana, siendo intencionales, llevándolo donde los primos, los amigos del barrio, sus familias amigas que también tengan hijos. Y también, esa es la segunda opción. Y la tercera opción son las redes de familias, donde se ven y vamos a ir a tal parque, vamos a ir a tal museo, y ahí entonces se ve con esos niños. O también las clases las clases extras que usted no da, entonces la clase de música o la clase de arte o la clase de matemáticas que usted no le da, entonces tiene un profesor, pero a veces son clases grupales, o a veces en la academia de danza pues es con otros niños, otras niñas, entonces ahí también tienen eso, ¿sí? Bien. Cuando son varios hermanos, hay entre los hermanos, pero también necesitamos que esos hermanos también estén con otras personas también, porque ahí es donde se prueba lo que han aprendido en su comportamiento, en su autogobierno. ¿Bien? Listo. Bueno, yo creo que por la hora vamos a hacer tal vez últimas dos preguntas. Oscar, currículos, material a los cuales las personas que quieran hacer educación en casa puedan acceder, que nos puedan recomendar. Materials in Spanish, I have to say that. Ok, bien, como dije, hay varios materiales. Hay desde currículos totalmente establecidos, ¿sí? Donde ahí, mejor dicho, usted lo que hace es repetir lo que dice el libro, ¿sí? Hasta usted puede trabajar sin currículo, ¿sí? Usted mismo hace las clases. Uy, pero ¿cómo así sin currículo? ¿Acaso los currículos no los hacen por allá unos expertos educadores en el sótano de una universidad? No, usted puede hacer los currículos. Lo que pasa es que tiene que aprender cómo se hace un currículo, que no es difícil, ¿cierto? Pero hay que aprender. Entonces hay opciones de capacitación. Nosotros como misioneros en la educación pues tenemos algunas opciones. Esto que estamos haciendo es parte de la capacitación esta semana con Miss Dana acá en Bogotá. Entonces hay capacitaciones donde usted puede aprender cosas para enseñar, donde también puede conocer materiales diferentes. Hay materiales de lectura, hay libros de texto. Usted a veces puede partir de un libro de texto cualquiera, mejor si tiene una cosmovisión cristiana, pero puede partir de libros. Y usted apenas empieza a hacer, va a empezar a conocer materiales. Yo no podría decir, mire, este es el material que sirve, porque cada material depende de la familia y de sus necesidades y de cómo se acomodan. Nosotros, pues, Educación Jucum Bogotá, tenemos dos lugares, uno hacia el sur para atender a las familias del sur y una para atender a las familias del norte, donde hacemos consultoría homeschool. Entonces nosotros como familia hemos consultado, o sea, hemos atendido a varias familias y trabajamos con varias, pero muchas usan currículos distintos, ¿sí? Tenemos familias que usan currículos católicos, ¿sí? Y a otros solo online, y otras solo por guías, y otros con libros, y otros no usan currículo, ¿sí? Y así. Entonces pues vas a encontrar diferentes cosas. También los materiales complementarios, sobre todo lectura, ¿sí? El plan lector. También es bien importante escoger
materiales, y también hay para todo esto de plan lector hay varias opciones. Entonces ya si alguien, digamos, está interesado en algo específico, entonces nos puede escribir y yo digo, mire, estas son las opciones. Lógicamente las opciones que nosotros recomendamos, ¿sí?, son opciones que, digamos, ya hemos filtrado un poquito con los 7 que les enseñó Miss Dan, esas 7 cositas, porque hay algunas opciones que de una les vamos a decir, eso no, ¿sí? ¿Por qué? Porque tal y tal y tal. Dentro del material que tenemos, que podríamos recomendar, hay unas que nos gustan más que otras, ¿sí? ¿Ven? Esto me gusta más. Entonces, por ejemplo, nosotros no usamos currículo, pero en la mayoría de materias, pero en 2 materias tenemos currículo. Tenemos en dibujo, tenemos currículo, usamos un currículo de los menonitas, de Vara y Callao. Ellos, los menonitas, tienen de todas las materias, pero en dibujo usamos esos, ¿sí? Y en lectura usamos en lectura usamos un currículo, unos materiales para leer que son de Jukun, y también usamos unos materiales de un ministerio mexicano, ¿sí?, de lectura. Entonces también tenemos esos materiales. Ahora, hay mucho por internet también, Google, hay mucha cosa que usted puede imprimir. Si usted va a hacer homeschool, compra una impresora láser negra, ¿sí?, porque ahorra mucho dinero en lugar de comprar un currículo, hay mucha cosa ya hecha, ¿sí?, que usted consigue muy fácil. Bueno, yo sé que el tema hoy es homeschooling, pero de pronto, Oscar, a las personas que están acá y realmente padres solteros, madres solteras, papás que el otro cónyuge no quiere, ¿qué otra acción tienen fuera del homeschooling? O sea, si yo digo definitivamente no es para mí, pero quiero mandar a mi hijo a un colegio, ¿qué se le puede recomendar? Bien, entonces en este caso, primero homeschool, pues aunque es un llamado para todos los cristianos, ¿sí?, todos no empezamos a hacerlo al mismo tiempo, ¿sí? Entonces hay unos que empiezan y a veces usted tiene dudas. Por eso el primer paso es tener una palabra de Dios, ¿sí?, para que cuando lleguen las vacas flacas, usted diga, ¡ah! Dios me dijo que es por esto. Entonces usted siga. Bien, pero de pronto usted no puede, madre soltera tiene que trabajar, no puede hacer homeschool. Entonces hay 3 opciones. Una es que como iglesia, ¿sí?, entonces como iglesia podemos, entonces, esta madre soltera no puede, entonces podemos ayudar a esa hermana, ¿sí?, para que ella pueda al menos mediodía enseñar homeschool y el otro mediodía trabaje, por ejemplo, ¿sí? Eso puede ser una opción. Entonces, lo que es la fraternidad de la iglesia. Segunda cosa, no siempre vamos a poder ayudar a todos, ¿sí? Entonces, la segunda cosa es que existen también proyectos educativos como colegios que son amigos del homeschool, ¿sí? Entonces usted envía a su hijo al colegio, ¿sí? Es un colegio. En el caso de nosotros tenemos 2 proyectos ya marchando, uno en Soacha, aquí realmente es en Soacha, pero es en León 13, es ahí enfrente de la estación La Despensa, ¿sí? Ahí hay un proyecto. Y el otro proyecto es en el barrio La Ponderosa, en Ciudad Montes. Ahí hay 2 proyectos donde usted puede enviar a su hijo y se le enseña, pero sin estar adscritos al ministerio, ¿sí? Porque si usted está adscrito al ministerio, toca enseñar lo que ellos dicen, ¿sí? Entonces ahí lo que se hace es un trabajo de enseñarle a los padres lo que le estamos enseñando a los niños, o sea, la filosofía de lo que le estamos enseñando y enseñarle a los niños. Puede llevarlo todo el tiempo o solo algunas materias, ¿no? Yo lo voy a llevar solo a educación física y a matemática y yo le hago el resto en casa. Listo, entonces lo lleva a eso. Sí, lógicamente tiene un costo, pero es muy económico y esa es una opción, ¿sí? Bien. Y la tercera opción es que hay colegios con el gobierno, ¿sí?, pero que son privados y que son cristianos y que no son tan costosos, ¿sí? Hay 2 tipos, colegios de misericordia. Jukun tiene un ministerio en Cartagena y otro en Bucaramanga y otro en Cali, donde tenemos colegios de misericordia, ¿sí?, para cristianos, ¿sí? Entonces, digamos, el de Bucaramanga pagas 36,000 pesos al año. ¿Usted puede conseguir 36,000 pesos al año? ¿Cierto que se consigue? Claro, ¿cierto? Entonces, eso es, lógicamente, entonces, ¿cómo se sostiene? Porque hay hermanos que están donando, ¿sí? ¿Para qué? Para pues poder, todos los misioneros, todos los maestros son voluntarios, y bueno, ¿sí? Es un proyecto. También hay colegios cristianos, ¿sí?,
privados, donde usted tiene que pagar, ¿sí? Pero que, digamos, tienen algunas flexibilidades. Por ejemplo, hay algunos que tienen licencia presencial y licencia semipresencial. Entonces usted puede tener 2 materias presencial y el otro usted lo hace en casa, ¿sí? O si no puede, entonces pues también los puede llevar. Es mejor el colegio cristiano, así no sea lo último en instalaciones, al colegio pagano, ¿sí? Bien, esas serían las opciones. Bueno, la última pregunta es, ¿quieren preguntarle a Miss Catherine, que ella como estudiante de homeschooling, cómo fue su experiencia? I think to stay curious and to try new things. My mom gave us the opportunity to try many different subjects and many different sports, and to stay with them, to give them up. We had a lot of freedom, and I think being social, my twin brother and I, we had more friends being homeschooled than our friends in school, because we had friends that were older and younger all over, and our friends in school were only friends with kids their own ages. Okay. Entonces, 2 cosas, 2 ideas. La primera es para los estudiantes o para los niños, es que van a estar en un momento en que van a aprender de muchas cosas. Van a aprender mucho y poco, pero de muchas cosas. Entonces van a saber mucho. Y esa conexión entre aprender de todas esas cosas les va a generar un mayor conocimiento. Segundo, que en la parte social, ella, su mamá también entonces trató de enseñarles muchas cosas diferentes, muchos tipos de materias, también no solo las materias tradicionales del colegio, sino otras, ¿sí? A veces se enseña cocina, se enseña tiro al blanco, lo que sea. Y también, ¿sí? Tuvieron más amigos, más y mejores amigos en educación en casa, porque se conocen a otras familias y tienen amigos de diferentes edades. Por lo tanto, aprendes a relacionarte tanto con adultos y con personas de diferentes edades desde muy pequeño. ¿Bien? Yo tengo un comentario. La mayoría o la gran mayoría de los niños que están en educación en el hogar, yo les digo, ¿quiere volver al colegio? No, ni loco, ¿sí? Nunca, ¿sí? Primero se levantan más tarde. Mi hija dice a mí, yo cuando tengo hambre en el recreo voy a la nevera y saco lo que yo quiero, ¿sí? No me toca esperar, ¿sí?, a que todos quieran comer, ¿sí? Entonces, eso son ventajas, ¿bien? Listo. Bueno, damos gracias al señor Oscar por este tiempo, a Miss Dan, a Miss Catherine. Fue un tiempo que, gracias al Señor, vamos a terminar haciendo una oración.